El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. En esta emisión tenemos Avanza la democracia participativa. El pueblo tiene la palabra. Baja la inflación en Colombia. El gobierno sigue acertando en la política económica. Y tenemos más en Así Avanza el Cambio. En un acto de solidaridad desde Cali, el presidente Gustavo Petro pidió un minuto de silencio por la vida del senador Miguel Uribe Turbay. Hagamos un minuto de silencio esta vez por el senador Miguel Uribe Turbay y que sobreviva. Un minuto de silencio, por favor. Bienvenidos a Así Avanza el Cambio, el informativo de la Presidencia de la República. Aquí les contamos cómo progresa nuestro país. La escalada de actos terroristas de los últimos días, incluido el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, son obra del narcotráfico. Así lo denunció el presidente Petro. En relación con el atentado contra Uribe Turbay, el jefe de Estado afirmó que una oficina de la mafia ordenó el asesinato del precandidato presidencial. En entrevista exclusiva con CNN en español, el presidente Petro reveló que los recientes actos de terrorismo en el país son una retaliación del narcotráfico por los duros golpes que ha recibido por parte de la fuerza pública. Está pasando que este gobierno, como nunca antes, está golpeando la mafia del narcotráfico a nivel internacional. El presidente explicó cómo su administración ha intensificado la lucha contra el narcotráfico con resultados históricos. Este gobierno ha logrado los récords mundiales de incautación de cocaína de su propia historia. Ha logrado extraditar un capo del narcotráfico cada día y ha logrado destruir 4.5 laboratorios de pasta de coca y cocaína al día. Aseguró que estas acciones han provocado una reacción violenta que buscarían desestabilizar el Estado. Estamos bajo la persecución de capos de poder que se sitúan en Dubái. Lamentablemente no logramos el mayor contrabandista del mundo, que es Diego Marín. Quedó libre, ¿no? Por eso lo dejaron en libertad. Y en fin, se están vengando. Se están vengando tratando de destruir el gobierno. En relación con el atentado contra el senador Miguel Uribe, el mandatario colombiano señaló que una oficina de la mafia actualmente bajo investigación ordenó el asesinato. Una oficina con su nombre, que no puedo ahora mencionar, con los nombres de sus jefes, alias de sus jefes, dio la orden, estando situada muy lejos de Bogotá, de conseguir dos muchachos, dijeron, menores de edad que supieran manejar muy bien el arma con el que se le capturó. De acuerdo con las primeras palabras del menor de edad al ser capturado, el presidente Gustavo Petro detalló cuál fue la orden. Sabemos que el niño dijo en su momento de aprehensión, lo querían matar, que un man de la olla, ¿qué significa eso? Un
dueño de un sitio donde se expende drogas al consumidor ilícitas, pues fue el que le ordenó eso, otro indicio de que es la mafia. Según las investigaciones, el arma utilizada fue comprada en Arizona, Estados Unidos. Por eso el jefe de Estado pidió apoyo de agencias internacionales. El mandatario pidió públicamente a la Fiscalía General de la Nación crear una comisión independiente de investigación y el apoyo de las Naciones Unidas para esclarecer el atentado contra el precandidato presidencial y asesinato también de líderes sociales. En la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, encabezada por el presidente Petro en la Casa de Nariño, se dieron los siguientes acuerdos. Realización de mesas de trabajo con los partidos de oposición, independientes y de gobierno para revisar las medidas de protección de los candidatos y precandidatos. Realización de una convocatoria permanente de la Subcomisión de Protección, liderada por la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional. Se activará el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el proceso electoral para precandidatos presidenciales y de Congreso. Se socializará con todos los partidos y movimientos políticos un pacto político nacional. Todo lo que tenga que ver con seguridad y protección va a ser con base en esta comisión. ¿Qué es el CISEP? Fue creado con el objetivo de contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución. A la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales asistieron más de 130 personas, entre representantes del gobierno, de los partidos políticos, organismos de control, cúpula de las fuerzas militares y de policía, del Congreso, de la organización electoral y organismos internacionales. Reacciones de las autoridades para garantizar todas las campañas y los procesos electorales. Entender que las instituciones tienen que unirse para proteger el Estado social de derecho y para proteger la democracia. El odio no puede tener la última palabra y aquí nos comporta trabajar de manera decidida para garantizar no solamente la seguridad de todos los candidatos para las futuras elecciones, sino la seguridad del proceso electoral. Y básicamente en la reunión de la Comisión de Seguimiento se ha hablado de eso. Primero, de garantizar la seguridad de quienes van a aspirar en las elecciones futuras, no solamente de Senado y Presidencia de la República, sino elecciones atípicas, como por ejemplo las que se van a suceder en los próximos meses. Pero además hay que dejar claro que debemos garantizar la integridad de todo el proceso electoral. Un centro de inteligencia electoral será el gran cerebro para garantizar la transparencia y la tranquilidad de los comicios, tanto de Congreso como en las presidenciales. Consecuente con las disposiciones del señor Ministro de Defensa Nacional, la Policía Nacional de los Colombianos, a partir de ese trabajo integrado con la Registraduría Nacional del Estado Civil y en coordinación con todos los actores que participan en este evento democrático, desde ya activamos el Centro de Información de Inteligencia Electoral, un mecanismo que nos va a permitir establecer la información, procesar la inteligencia y buscar, ¿por qué no, mejoras de cara a las elecciones del semestre que viene en camino, como las elecciones del próximo año? Todo en el marco de una integración de la fuerza pública para efectos de mitigar cualquier riesgo que se pueda presentar. Adicionalmente, la Policía Nacional concentrará el esfuerzo en más hombres y mujeres de protección para garantizar la seguridad integral de los aspirantes a candidatos que desde ya están, digamos, haciendo el ejercicio. Y eso tiene un componente adicional de inteligencia, un componente de investigación criminal. Las seccionales de investigación acompañarán a las seccionales de protección en todo el país para que en los desplazamientos que ellos tengan se articule el esfuerzo y la coordinación necesaria a efectos de garantizar la seguridad. Igualmente, el mapa de prevención y seguridad electoral se activa de forma rápida. Todo esto tiene unas variables que nos van a permitir mitigar cualquier riesgo, anticiparnos a cualquier amenaza y lograr el objetivo que las personas que aspiran, que tienen pretensiones políticas, tengan el libre ejercicio y el derecho que les asiste. La Policía Nacional
las fuerzas militares y el conjunto de la integralidad, lograremos avanzar en términos de buenas prácticas para que se cumpla el objetivo. El presidente Petro y su gabinete decretaron la consulta popular. Dijo que es una medida que respeta la democracia. Lo hizo ante miles de personas en Cali que asistieron a la gran concentración por la paz y la democracia en la Plaza San Francisco el pasado miércoles. El miércoles 11 de junio, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 639 con el cual convoca a la consulta popular. Consulta popular que busca resarcir los derechos de los trabajadores. Este mismo día, en la gran concentración por la paz y la democracia ante más de 10.000 personas en la Plaza San Francisco en Cali, el mandatario se refirió a este tema. ¿Por qué la consulta? Primero, porque es conveniente, es imperativa, es una necesidad categórica de la sociedad colombiana hoy. Este es el momento del pueblo. Vote sí, vote no. El presidente de la República acatará el 7 de agosto lo que decida el pueblo de Colombia. Cabe resaltar que el decreto en su artículo 2 estableció: convóquese al pueblo de Colombia a una consulta popular en todo el territorio nacional para que, en ejercicio de su soberanía, el día 7 de agosto de 2025, decida si aprueba o rechaza las 12 preguntas sobre reforma laboral. Y estamos acompañando a nuestro presidente Gustavo Petro por esas reformas sociales que benefician al conjunto de la sociedad y sobre todo el norte del Valle como sector campesino. Un líder social en defensa de las reformas de nuestro presidente y especialmente en la consulta popular. Petro, nuestro presidente, no está solo, tiene un pueblo que lo respalda. Y lo que dice Petro y las reformas populares, las reformas sociales, tienen que salir adelante. En este sentido, el jefe de Estado invitó a las y los colombianos a organizarse en los comités del sí y los comités del no en cada rincón del país y aclaró que esta decisión queda en manos de la sociedad colombiana, que el pueblo es quien decide y no el presidente. Y nos acompaña en este segmento el señor ministro de Trabajo, el doctor Antonio Sanguino, que ha estado realmente protagonista por estos días en el Congreso. Ministro, ¿cómo avanza nuestro debate fuerte en el Congreso de la reforma laboral? Usted lo ha dicho, avanzando primero fuertemente por el ritmo, pero también fuertemente por el tono de la discusión y por los asuntos que tenemos que resolver. En la plenaria del Senado, esta reforma laboral que resucitó gracias a la consulta popular, hay que decirlo una y otra vez, ha venido avanzando a un ritmo yo creo que bastante aceptable. Ya hemos aprobado el 75% de los artículos. Cualquiera pudiera pensar que ya la reforma está de un cacho, como se dice coloquialmente, pero realmente lo que falta, que es el 25%, 19 artículos, concentran los asuntos más importantes de la reforma. Allí están las líneas rojas del gobierno del cambio, lo que nosotros interpretamos como aquellos asuntos sin los cuales no es posible denominar esta reforma como una verdadera reforma laboral. Ministro, una reforma laboral tiene que ser para proteger los derechos de los trabajadores. Si más bien los elimina o los restringe, pues no es una reforma, sino que es una contrarreforma. Y esa es, digamos, la batalla que estamos dando desde el gobierno y que están dando los sectores sociales, la ciudadanía y los trabajadores del país. Ministro, precisamente usted menciona las líneas rojas, el fundamento, la base de la reforma laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué se va a discutir para lograr esos 19 votos a esos 19 artículos? Pues estamos hablando con todas las bancadas, el gobierno tiene una coalición, la diferencia, digamos, en la plenaria del Senado es una diferencia muy estrecha entre quienes se oponen a la reforma o quienes quieren peluquearla o introducirle de contrabando disposiciones que
van en contravía de los derechos de los trabajadores, incluso que van mucho más atrás de lo que hoy es el Código Sustantivo del Trabajo. Pero nosotros, digamos, no solo tenemos una coalición, sino que estamos tratando de construir consensos con otras bancadas, de tal suerte que aseguremos un acuerdo de mayorías que permita que garanticemos que la reforma que salga del Senado y que vaya a conciliación sea una reforma lo más cercana posible a lo que ya se aprobó en Cámara de Representantes, que es bastante aceptable y muy cercano a lo que el gobierno propuso desde el inicio. Señor Ministro de Trabajo, ¿cuáles son los puntos claves? Por ejemplo, la jornada de 8 horas, lo de los muchachos del SENA, puntos ahorita candentes. Bueno, primero ese, que es de honor con los jóvenes y con los aprendices del SENA, que el contrato de aprendizaje sea un contrato laboral, porque ese es el primer empleo de los aprendices y de los jóvenes. La política de primer empleo más eficaz que ha tenido el Estado colombiano desde 1959, cuando se creó el contrato de aprendizaje, es ese vínculo laboral primero que tienen los aprendices. Y tienen que ser tratados como trabajadores, no como personas, digamos, o como ciudadanos de segunda o de tercera, no, como trabajadores con todo lo que eso implica. Segundo asunto que es importante, todo lo que significa restringir la jornada laboral o limitarla hasta las 6 de la tarde o hasta las 7 de la noche. En Cámara se aprobó que fuera hasta las 7 de la noche, nosotros aceptaríamos ese acuerdo, pero remunerando adecuadamente y justamente las horas nocturnas, los dominicales y los festivos, sin ningún tipo de restricciones. Los que se oponen a la reforma han tenido que aceptar la reducción de la jornada laboral que hoy está en las 9 de la noche hasta las 7 de la noche, pero quieren meternos de contrabando unas exenciones para algunos sectores económicos, de tal suerte que unos trabajadores tendrían ese derecho y otros no. Eso es inaceptable. También nos metieron de contrabando unas disposiciones ya en el Senado de la República que no estaban en lo que se aprobó en la Cámara de Representantes. Por ejemplo, la contratación por horas o el trabajo por horas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes lo contratan por horas. Le pagan proporcionalmente su seguridad social y su riesgo laboral, ¿no? O su ARL por el tiempo en que lo contratan, proporcionalmente. Pero si usted sale de trabajar en la fábrica, coge su bicicleta, es un muchacho, un joven, lo atropellan, ¿no? Tiene un accidente, quedó jodido. No estaría Perdóneme cobijado. la expresión, porque no está protegido, ni por la seguridad social, ni por los riesgos laborales, ¿no? Así sea saliendo, yendo o saliendo de su lugar de trabajo. Entonces, digamos, y además de eso se acaba con el salario mínimo y acaba con va en contravía de todo. Del contrato laboral normal que debe tener cualquier trabajador. Llegaron con una idea bastante exótica y atractiva, ¿no? Trabaje 4 días, descanse 3 días a la semana, ¿no? Y a la gente le parece chévere, a alguna gente, pero resulta que eso tiene un veneno, porque usted para trabajar 4 días de los 7 tiene que cumplir de todas maneras la jornada laboral de las 48 horas de la semana. Quiere decir que va a trabajar 12 horas cada día para cumplir las 48 horas de la semana. Eso rompe la jornada laboral de 8 horas, que es una conquista de la humanidad desde 1919, cuando se creó la Organización Internacional del Trabajo. Eso no lo podemos permitir. Claro. Entonces, ese es un asunto que nosotros hemos pedido eliminar de la reforma. Hay otro asunto adicional que tiene que ver con la base de protección social, es decir, que haya un mínimo de protección social para los trabajadores, sobre todo para quienes no tienen un salario mínimo, de tal suerte que nadie esté desprotegido en Colombia. Y ellos quieren eliminar esa base de protección social o modificarla afectando a los trabajadores. Esos son asuntos, digamos, sobre los cuales nosotros estamos insistiendo. Sobre la base de lo siguiente, la jornada laboral y los derechos que se derivan de la jornada laboral y del contrato laboral
es un asunto de honor, es una línea roja del gobierno del cambio. Para eso nos eligieron y para eso trabajamos hasta el último instante en el trámite de la reforma en el Congreso. Ahora, el seguro de vida de la reforma sigue siendo la consulta popular. Si el Congreso no aprueba esta reforma, pues ahí están las urnas y ahí están los ciudadanos para que hagan la reforma con el ejercicio de la soberanía popular. Ministro, le queríamos preguntar precisamente eso. ¿Y qué pasa si se aprueba la reforma justamente con las bases de lo que el gobierno ha venido buscando, que son la defensa de los derechos laborales? Aquí lo importante es la reforma, no el mecanismo. Si el Congreso está a la altura y aprueba una reforma, pues sencillamente la consulta pues tendríamos que revisarla con el presidente de la República, ¿no? Pero todo dependerá de qué tan coherente es el Congreso de la República y qué tanto escucha a los ciudadanos que eligieron ese Congreso. Así que eso lo sabremos hasta el último minuto, ¿no? Claro. Es decir, hasta que se vote la conciliación, que es la armonización de lo que se aprobó en Cámara de Representantes con lo que se apruebe en el Senado de la República. En una semana, señor ministro, tenemos que coronar el debate para irnos a la conciliación. ¿Lo coronan o no? Pues siempre hay que estar optimista. Decía José Saramago, el Premio Nobel de Literatura que ya falleció, que había que dejar el pesimismo para mejores tiempos. Vamos con optimismo, con toda la esperanza, ¿cierto, Say? Claro que sí, además, porque no estamos hablando nada menos que de los derechos laborales, la insignia del gobierno del presidente Gustavo Petro, y que justamente, ¿hasta qué fecha tenemos plazo? Hasta el 20 de junio, que es el último día de la legislatura. Esperemos que los tiempos nos den. Hay que decir lo siguiente, este asunto de restricción de tiempo no es responsabilidad del gobierno. O sea, no fue el gobierno el que hundió o archivó el proyecto de reforma laboral en marzo, a comienzos de marzo, en la Comisión Séptima. Ni fue el gobierno, ni el ministro de Trabajo, ni el presidente de la República el que engavetó por 10 semanas la apelación para que reviviera la reforma laboral. Fueron ellos. Sí, señor. Enhorabuena. Así que vamos a luchar hasta el final. Muy bien. Y de todas maneras, la consulta, ahí está, la consulta va. Por los derechos de los trabajadores, porque el pueblo se lo ganó. El derecho a que se saque una reforma laboral que proteja el derecho de los trabajadores, los que producimos la riqueza en Colombia. Gracias, ministro. Ministro, muchas gracias. A ustedes, muy amable. Y seguimos aquí contándoles cómo avanza el cambio. Seguimos acompañando a la gente de Paratebueno, frontera con la llanura del departamento del Casanare. Allí cientos de familias fueron afectadas por el sismo del pasado fin de semana. Estamos con ellos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres envió un carrotanque con capacidad de 15.000 litros al municipio de Paratebueno, en Cundinamarca, para garantizar el suministro de agua a más de 10.000 personas, tras el sismo registrado el pasado fin de semana. Además, se entregaron 300 kits de aseo, colchonetas, frazadas, 180 carpas individuales y una carpa para el puesto de mando unificado. Estos elementos ya se encuentran en el municipio y serán distribuidos una vez finalice el censo de damnificados. Tenemos que reconstruir la infraestructura educativa, tenemos que reconstruir, por supuesto, las unidades habitacionales, las viviendas, y para esto necesitamos el esfuerzo de distintos sectores del gobierno. En esta fase de respuesta, la ONGRD ha aportado, por ejemplo, no solamente asistencia humanitaria de emergencia, sino también este puesto de mando unificado, nosotros lo montamos. Hemos recuperado la conectividad de este centro poblado a través del envío de 10 sistemas de internet satelital. Vamos también a seguir apoyando con las horas de vuelo que tenemos con la Fuerza Aeroespacial para poder llegar a cada uno de los rincones del departamento que se puedan haber visto afectados. Las afectaciones por el sismo se extienden a 5 departamentos: Cundinamarca, Meta, Boyacá, Tolima y Caldas, impactando a 23 municipios. Se reportan daños en 13 centros religiosos, 21 instituciones educativas y 263 viviendas.
Hasta el momento, 343 familias han resultado afectadas, 137 de ellas en Paratebueno y 100 en Medina. Las cifras se actualizan constantemente con los reportes de las autoridades locales. Esta semana una excelente noticia para el país: bajó el costo de vida, inflación en Colombia se ubicó en 5.05%. Esto fue en mayo de 2025. Es la cifra más baja desde 2021. La inflación en Colombia continúa su camino descendente, según informó Andrea Ramírez, subdirectora del DANE. El índice de precios al consumidor IPC anual se ubicó en 5.5%, confirmando una tendencia de estabilidad en los precios. 2.11 puntos porcentuales por debajo de lo que teníamos registrado en 2024, que era 7.16. La última vez que tuvimos un valor anual inferior al observado en este mes de mayo de 2025 fue en octubre de 2021, donde teníamos una variación anual de 4.58%. Además, la inflación del último año corrido, es decir, entre junio de 2024 a mayo de 2025, fue de 3,63%, una de las cifras más bajas de los últimos años. Estos datos reflejan un respiro para los bolsillos de los colombianos y un paso firme hacia una economía más estable. La regla fiscal, es decir, la norma que pone límites al gasto público, podría levantarse por 3 años para permitirle al gobierno conseguir recursos para los programas sociales. El Consejo de Política Económica y Fiscal, CONFIS, autorizó la activación de la cláusula de escape, un mecanismo legal que le permite al gobierno nacional aplazar las metas y compromisos establecidos en la regla fiscal. La regla fiscal es el marco de endeudamiento que tiene el gobierno para proyectar sus finanzas públicas. Sin embargo, prevé una cláusula de escape para situaciones excepcionales que pudieran afectar las metas macroeconómicas y la estabilidad fiscal de la nación. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, explicó que si bien el país registra algunas dificultades fiscales, también es cierto que avanza por la senda de la recuperación y de un mejor comportamiento del gasto. Dijo el ministro que la principal justificación para esta decisión es que si no la hacemos ahora, se corre el riesgo de romper la estabilidad macroeconómica del país. El CONFIS autorizó la activación de la cláusula fiscal por 3 vigencias, es decir, entre 2025 y 2027, debido a que el 86% del gasto total de la nación corresponde a gasto inflexible. Al cierre del primer trimestre de este año, el déficit fiscal llegó a 2.4% del PIB nacional, pero de no adoptarse medidas contingentes, podría llegar a 7.1% del PIB nacional al cierre de esta vigencia. Concluyó el ministro que de no adoptarse esta medida, el país entraría en un proceso de parálisis e incumplimiento de pagos. Los precios de los medicamentos siguen siendo una gran preocupación para la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, autorizó a 9 EPS intervenidas para realizar negociaciones conjuntas de medicamentos con agentes farmacéuticos. Esta medida busca mejorar el acceso a medicamentos, reducir costos y garantizar una entrega más oportuna en los pacientes. Con esta estrategia, se pretende disminuir las quejas por incumplimientos en la entrega, aumentar el poder de negociación de las EPS y reducir el desabastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos. El acuerdo se ejecutará en 3 etapas. Medicamentos de alto costo, dispositivos médicos y alimentos de propósito médico, medicamento genérico de alto consumo. Tendrá una vigencia de 1 año prorrogable por 1 año más. Aunque la negociación será conjunta, cada EPS firmará contratos individuales con los proveedores y será responsable del pago y cumplimiento de la entrega a los afiliados. Los ahorros generados podrán destinarse a pagar deudas, prevenir nuevos pasivos y fortalecer otros servicios de salud. En más de 200 predios de la costa caribe, el gobierno nacional avanza con la reforma agraria, entregando tierras a los campesinos. 207 predios fueron titulados esta semana en 7 municipios del departamento de Bolívar, en un esfuerzo por garantizar la propiedad legal de terrenos destinados a escuelas, centros de salud, parques, acueductos y cementerios.
La entrega fue realizada por la Agencia Nacional de Tierras en María la Baja. El director de la entidad, Juan Felipe Hermán, aseguró que esta titulación permite a las entidades públicas acceder a inversión y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Bueno, estamos aquí en el departamento de Bolívar, venimos de entregar 207 entidades de derecho público, títulos de escuelitas, títulos de acueductos, de plazas, de canchas, de parques. Eso habilita a todo un sinnúmero de espacios que sean sujetos a inversión, habilita que las comunidades tengan mejores equipamientos, mejores centros de salud, a que puedan vivir mejor. Y queremos darle esa excelente noticia a la mayoría de estos EDPs en Montes de María y en el sur de Bolívar. Es una oportunidad para generar inversión y para construir paz en esta región. Los municipios que recibieron mayor número de títulos fueron Margarita, Barranco de Loba, Morales, Magangué, San Martín de Loba, María la Baja y Córdoba. Jennifer Peña nos contó su sentir sobre la entrega de estos predios. Hoy vinimos a recibir nuestro título de nuestros predios. Gracias a Dios, la Agencia Nacional de Tierra, pues ya podemos contar con muchos proyectos que van a venir para la comunidad, ya sea las escuelas, ya sea inversión al parque, cualquier cosa que nuestros niños se sientan contentos y tranquilos para rescatar nuestra niñez. Confirmo una vez más que vamos para adelante. Con estas entregas ya son más de 450 escuelas tituladas en lo que va del gobierno del cambio, una apuesta por fortalecer la educación y el desarrollo en el campo colombiano. Sigamos hablando de reforma agraria, créditos blandos a pequeños productores, asistencia técnica para los campesinos que cultivan la tierra, entrega el gobierno en su política social. Invitamos a todos los productores, los campesinos, las campesinas, a que vayan a su entidad de confianza, ya sea banco privado, banco público y cooperativas, para que pregunten, y ustedes pregunten por estas líneas especiales de crédito, por este incentivo a la capitalización rural, por esta línea de reforma agraria, por esta línea especial de desarrollo productivo, para que ustedes puedan acceder con el FAC a estos créditos. Son 180.000 millones de pesos en subsidios que serán desembolsados para facilitar el acceso al crédito de pequeños y medianos productores agropecuarios, así lo dio a conocer Finagro. Se distribuirán mediante 2 líneas especiales de crédito, desarrollo productivo y reforma agraria, que ofrecen tasas subsidiadas según el tipo de productor. Adicionalmente, se destinaron 78.500 millones al incentivo a la capitalización rural, que reconoce hasta el 40% de la inversión realizada por pequeños productores. También se priorizaron 21.000 millones para comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y productores arroceros. Y en las sabanas del río Sinú, una de las tierras consideradas el jardín del Edén colombiano, los campesinos labran la tierra, siembran la paz y cosechan la vida. Bueno, estamos exactamente en la vereda Saltillo del Loro. La economía de aquí, de esta zona, es muy variada. Se producen varias cosas, la yuca, el plátano, maíz, también se cultiva el cacao, los proyectos de piscicultura. Ahorita estamos incrementando nuevos cultivos a través de que ya somos zona de reserva campesina. Están llegando las entidades a mirar cuál es el objetivo de nuestra comunidad para sacar los proyectos adelante. La zona de reserva campesina es importante porque se trabaja en comunidad y hay ya ese derecho de uno poder sembrar. Es un alivio, nunca habíamos tenido la oportunidad y pues hasta ahora este gobierno se acordó de nosotros. Bueno, de acá, de esta zona del Loro, darle las gracias por esta reserva campesina que aprobó. Claro, a nuestro presidente, a la vicepresidenta, a todo el gabinete del presidente, darle las gracias porque el campesino anteriormente no era mirado, y darle gracias a Dios y que mi Dios lo siga acompañando y que para adelante. Saji, ¿llega el tren a Cundinamarca? Excelentes noticias, Pacho. Muy chévere. El gobierno nacional entrega el corredor férreo Bogotá-Facatativá. Movilizará a 130.000 pasajeros diarios de municipios cercanos a Bogotá, principalmente de la región Sabana Occidente, como por ejemplo Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza. El Regiotran conectará Bogotá con Mosquera, Funza, Madrid y Facatativá, movilizando más de 43 millones de pasajeros al año, reduciendo tiempos y mejorando la calidad de vida.
En un día que quedará en la memoria de Cundinamarca, el Gobierno Nacional entregó oficialmente el corredor férreo Bogotá-Facatativá para continuar con las obras del Regiotran del Occidente, un proyecto que promete transformar la vida de millones de personas. Recibir este corredor es tener ya dónde construir el tren. Cada paso es significativo y determinante para poder verlo ya operar, rodar por estos corredores. Pero hoy, recibir de su mano, ministra, de Invías y de ANI, este corredor significa que las promesas culminan y las obras inician. Con 37,9 kilómetros de vía y la estación Paradero Los Micos, esta entrega simboliza más que infraestructura. Es la recuperación de un sueño de movilidad digna, limpia y sostenible. Para muchos representa la esperanza de vivir con dignidad. Y en noticias internacionales, la Unión Europea respalda a Colombia para interconexión eléctrica con Latinoamérica y el Caribe. La canciller Laura Sarabia concluyó este viernes una visita oficial de 3 días a Bruselas, en la que Colombia y la Unión Europea acordaron dar inicio a una nueva etapa de cooperación estratégica. Durante su agenda, la jefa de la diplomacia colombiana sostuvo reuniones de alto nivel con líderes europeos, entre ellos la alta representante Kaja Kallas, con quien acordó abrir negociaciones para un acuerdo de asociación y cooperación. Nos reunimos con varios organismos de la Unión Europea, con varias comisiones y empezamos a trabajar en esa agenda CELAC Unión Europea, en esa agenda multilateral en el cual estaremos trabajando junto con los países de Latinoamérica, principalmente en varios enfoques: el fortalecimiento de nuestras democracias, el sistema multilateral, energías renovables y las apuestas por la transición energética. En paralelo, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, participó en el foro global Wetway Colombia Sector Energía, donde se reunió con cerca de 170 empresarios europeos para explorar oportunidades de inversión en energías limpias. El ministro también destacó además la importancia de construir un sistema de interconexión energética con Latinoamérica y el Caribe, como parte de una transición justa y sostenible para la región. Y obviamente para el mundo, porque así como los asuntos del trabajo transforman la vida de las personas y el trabajo es un movilizador social ascendente, la energía también. Y creemos desde Colombia, como corazón de Latinoamérica, que los temas energéticos requieren alinear muchas cosas para que la inversión extranjera mayoritaria hoy de la Unión Europea en los temas energéticos pueda no solamente quedarse, consolidarse, sino crecer. Colombia podría recibir hasta 20.000 millones de euros para el desarrollo de 175 proyectos de energías renovables. También se proyecta una inversión adicional de hasta 48.000 millones de euros en 16 proyectos de hidrógeno verde. Con esta visita oficial a Bruselas se buscan resultados concretos para el desarrollo del país. La alianza con la Unión Europea se fortalece sobre las bases de la sostenibilidad, paz y justicia social, mientras avanza la transición energética como motor de equidad y crecimiento para millones de colombianos. El Pacto de las Américas, propuesta del presidente Petro a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para profundizar la democracia y sobre todo para dar un trato humanitario a los migrantes. Un nuevo llamado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para profundizar la democracia en las Américas hizo el mandatario colombiano Gustavo Petro. Al presidente Trump le digo, como presidente de la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, que llegó la hora de dialogar y no de la soberbia. Que conduzca su sociedad, que lo eligió libremente, a la sabiduría de hablar con la otra parte de América, que somos los latinoamericanos y los caribeños. El presidente Petro insistió en la necesidad del diálogo y un pacto con Latinoamérica. Un pacto de las Américas para saber cómo la democracia puede profundizarse, para saber cómo se trata de manera humana a los inmigrantes, para saber cómo se alejan las mafias de todos los pelambres del continente americano y del mundo y de la humanidad, para hacer de las Américas tierra de paz y democracia,
y no tierra de arbitrios y de muerte. Cabe mencionar que el presidente Petro asumió el pasado 9 de abril la presidencia pro tempore de la CELAC, con una agenda enfocada en la unidad regional y la cooperación global. Vida en la radio salió al aire este martes de 2 a 3 de la tarde a través de las 75 emisoras de Radio Nacional de Colombia, con cubrimiento en todo el país. El programa es una producción de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa. Vida en la radio centró sus contenidos en temas de interés para los territorios y las comunidades del país, asociados con la inclusión, la diversidad social, étnica y cultural. El programa también se conectó con las regiones a través de su música, reflejo de las expresiones locales y del sentir de los pueblos. Vida en la radio no solamente hace presencia en Radio Nacional Colombia, sino que también cuenta con las redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y X como @vidapresidencia, o también cuenta con su canal de difusión de WhatsApp como Periódico Vida. Y este fin de semana se estrenó a nivel mundial el documental sobre Chiribiquete, el futuro de la humanidad. Sí, Zahira, estamos hablando de la imponente serranía del Chiribiquete. Es considerado como el hogar del jaguar y los tepuyes, ubicado en el corazón de la Orinoquía colombiana. Disfrútenlo. Sobre las investigaciones arqueológicas en uno de los más grandes parques de arte rupestre del mundo. En Chiribiquete hemos encontrado más de 75.000 iconogramas recuperados en más de 68 grandes murales que nos muestra a través de ese lenguaje pictórico una serie de manifestaciones que resumen la historia de este lugar, como si fuera una gran biblioteca de la historia del mundo americano. Este lugar parecería resolver el tema de la ancestralidad y la identidad que Colombia ha perdido desde la conquista. Un puñado de mujeres y hombres de ciencia protagonizan la más apasionante aventura científica de los últimos años sobre los orígenes de Homo sapiens en el continente. Los paisajes son determinantes en las culturas, signan las culturas, las modelan. Una de las maneras de signar el paisaje, de apropiarse del paisaje, es interviniéndolo artísticamente. Estas poblaciones que siempre han habitado han contribuido enormemente a la biodiversidad. Entonces uno entendería que esa alta diversidad que hay en la selva no ha sido el resultado simplemente de la conservación, sino también de la domesticación y de la mano del hombre distribuyendo especies, seleccionando especies y enriqueciendo esa biodiversidad natural. Chiribiquete es un sitio excepcional porque podría abrir un camino a la interpretación de la historia y la evolución humana desde épocas muy tempranas. Una de las preguntas de investigación es cuáles fueron las técnicas, porque no solamente pues la composición de los pigmentos, los minerales que hay detrás, sino también como la técnica que fue utilizada para combinar esos pigmentos y llegar a estas pinturas. En efecto, se estima que se conoce muy poco de Chiribiquete, menos del 10%.
Y hay unos desafíos enormes en términos de la investigación en ocupaciones humanas tempranas o en realidad en toda la secuencia de ocupación del Amazonas. Chiribiquete, un viaje a la memoria ancestral de América. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.